Sí, Jessica. Solo de la fecha de entrega. ¿Le escucho? Jessica. Buenas noches, licenciado. Fíjese que quería saber si usted podría escuchar un poco de lo que ha avanzado en mi tema, solo para saber si estoy en lo correcto. Mi tema es de la expropiación de bienes de inmuebles en Guatemala. La expropiación. Sí, de bienes inmuebles en Guatemala. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? Solo esto avanzado, se lo leeré, licenciado. La expropiación es considerada como una privación de la propiedad por causa de utilidad pública o interés preferente a cambio de una indemnización previa conforme a la ley. Solo hasta ahí he llegado, disculpe, licenciado. Sí, miren, lo que pasa es que, perdón, no podemos hacer un planteamiento así porque se nos complica todo, ¿verdad? Porque les voy a explicar. Si yo no estoy empapado del tema, en el caso de la expropiación, es un tema muy especializado, podamos decir, ¿verdad? Muy complejo, por el derecho de propiedad del 39 de la Constitución. Entonces yo creo que yo le aconsejo que mejor busque un tema más sencillo, ¿ya? Que ese lo puede estar reservando o analizando para más adelante. ¿Por qué? Porque al final, vean, lo que estamos haciendo hoy no es para hacer la tesis en sí, ¿verdad? Sino es como que un ejemplo de cómo es que se hace una tesis. Porque ustedes cuando vayan a hacer su tesis van a usar un tema totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, yo lo que no quiero es que no busquen tanto un tema tan complejo, sino un tema sencillo, ¿verdad? Algo así como el que yo les estaba proyectando, porque así ustedes, por ejemplo, van a entender de una mejor forma cómo elaborar un plan de investigación, ¿ya? Sí, entonces, por eso es que yo incluso les digo que no hagan, por ejemplo, una investigación o no planteen la elaboración de un plan de investigación multidisciplinario, porque lo que menos quiero es que se compliquen, ¿ya? Porque en la medida que yo pueda elaborar uno simple, voy a poder hacer uno más complejo, ¿verdad? Sí, entonces yo sí le recomendaría a usted que, por ejemplo, busque un tema más... ¿cómo le dijera yo? Más fácil de entender en el nivel de estudio que están, por ejemplo. ¿Ya? Ahí es, ¿verdad? Porque ahorita, al menos de que, por ejemplo, yo ya tenga una carrera de administración de empresas, ya es diferente, ¿verdad? Porque ya tengo un conocimiento científico de una carrera, ¿verdad? Pero por lo regular, y si yo soy auditor, si yo tengo otra carrera, pues este curso me lo puedo quitar, ¿verdad? Fácil, porque ya lo recibí en un momento, ya hice una tesis, ya hice no sé, ¿verdad? Algún trabajo ya del curso. Bueno, entonces yo sí, mejor busque algo más sencillo, más manejable para que podamos comprender y avanzarlo, porque si no, vamos a llegar a un punto en donde, como usted tiene ese conocimiento científico, me va a copiar y pegar algunos temas en el marco teórico o, ¿verdad?, le va a costar hacer, por ejemplo, los objetivos, ¿verdad? Entonces, mejor busquemos algo más así, más manejable, ¿sí? Sí, gracias, licenciado. Bueno, pero está bien que haya preguntado porque así ya sale de dudas y ya empieza a ver otro, ¿verdad? De eso se trata, ¿ok? Bueno. No sé si tienen más dudas. Cuando yo digo un tema más, cuando
yo digo un tema más manejable, es manejable en el ámbito de cada uno de ustedes, ¿ya? Lo que yo más, de lo que yo más tengo conocimiento ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy maestro, ¿verdad? De preparatoria o de párvulos o de primaria o de secundaria y estoy estudiando derecho, o sea, mi conocimiento empírico, mi conocimiento, lo más manejable a mí es en ese ámbito, ¿verdad? De la educación. Entonces, hay problemas de educación que sí ameritan ser investigados, por ejemplo. ¿Ya? A eso es lo que yo me refiero. Si, por ejemplo, yo trabajo en una institución pública, aunque sea de, por ejemplo, digo yo soy oficinista, ¿verdad? En una institución, soy recepcionista. Yo me manejo en un ámbito donde hay situaciones, hay problemáticas y eso es lo que yo veo todos los días. Entonces eso es más manejable, ¿verdad? Entonces, no. El tema, me están preguntando si no se puede hacer algo con relación al derecho. Miren, pues, les voy a decir por qué, o sea, dentro del derecho se recuerdan que ustedes están estudiando ciencias jurídicas y sociales. ¿Sí? Yo mi tesis de graduación de abogado y notario no necesariamente lo puedo enfocar en analizar normas o situaciones o procesos judiciales o eso. No, yo lo puedo enfocar desde una perspectiva social, ¿verdad? Como las que les estoy planteando cuando yo les planteo un problema donde yo voy a ir a identificar desde la perspectiva económica, no jurídica, ¿verdad? El por qué, por ejemplo, un grupo o mi primo, mi pariente o mi conocido o mi vecino puede ingresar a un grupo de personas o no necesariamente debe de ser de las maras, sino puede ser un grupo de personas en una colonia que hacen actividades y que están al llamado XYZ. No sé, yo estoy inventando. Entonces yo puedo hacer una investigación de ese ámbito, como el que yo les decía, como el que yo les proyectaba, como el que yo les puse el montón de líneas de colores, ¿verdad? ¿Sí? Yo cuando hago esa investigación, ¿sí? Cuando yo hago esa investigación, yo puedo venir y hacerlo, ¿sí? Por ahí están diciendo drogadicción, alfabetismo, o sea, el maltrato, yo lo puedo analizar desde un punto de vista social. Maltrato infantil, violencia contra la mujer lo puedo ver, pero no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social, ¿verdad? Que va a ir encaminado a otro lado, va a ir encaminado a una situación de machismo, etcétera, etcétera. Ahí podemos ahondar un montón, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, pero no tanto es solo machismo también, porque a veces también las mamás también provocan esa violencia, ¿verdad? Al final puede ser el tema del suicidio, claro que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas alguna situación pasa en ese tema, ¿verdad? Sí. ¿Por qué una persona? Bueno, puede ser porque económicamente no tenga las condiciones necesarias para ir a un doctor de mente, ¿verdad? A un doctor, es que yo no voy a ir con el doctor o un psicólogo, ¿verdad? Porque estoy loco, no. Voy a ir con un psicólogo porque hay situaciones que me están provocando alguna enfermedad que también amerita atención, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno puede hacer. O sea, uno puede hacer todo eso desde una perspectiva social, económica, ¿verdad? Sociológica, ¿verdad? Entonces, ya no sé ¿sí? El tema puede ser ese estudio también, ¿por qué las personas se lanzan? Pues, obviamente, hay mucho familiar que ha vivido esa experiencia, ¿ah?
¿sí? Entonces, hay muchos temas sociales que se han quedado ahí, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, el derecho lo que hace es regular esa conducta, no permitir, ¿verdad? ¿Sí? Antes de eso está ese estudio hacia las personas, hacia las sociedades, hacia las comunidades, ¿verdad? Entonces, hace falta, por ejemplo, la falta de programas de prevención, ¿verdad? De delitos, ¿verdad? De violencia, ¿qué? Y la violencia es niños, niñas, mujeres, ¿verdad? De todo. Entonces, ese rol que, por ejemplo, el Estado debe de, ¿verdad? ¿Sí? Debe de asumir y no lo asume, amerita ser investigado, ¿ya? El tema de las corporaciones municipales, la alcaldía es un gobierno municipal y como gobierno municipal debe de tener programas sociales para su comunidad, lo cual en los programas no existen. O sea, ¿verdad? Todo va encaminado a carreteras, a calles, a tráfico, a puentes y todo. ¿Y la persona? Sí, Jessica. Licenciado, disculpe, a ver si le entendí. Sería, por ejemplo, quisiera hacer un trabajo sobre un programa social sobre los ciegos. Sería así un tema. ¿Sobre qué? Perdón. Sobre los ciegos. ¿Los qué? Perdón, es que no lo escuché. Perdón. Ciegos. Ah, los ciegos. Ajá. Pero es que va a depender sobre qué. Bueno, falta de espacios para que ellos puedan movilizarse. Ajá. ¿Sí? Puede ser, ¿verdad? Porque Bueno. sí, sí, no hay una señalización que, por ejemplo, pueda detectar que una persona esté caminando y cómo cruza la calle, ¿va ustedes? Sí, ¿verdad? Nos estamos quedando como que cortos, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas, por eso que yo le decía, tantas cosas que hay que, o sea, yo puedo hacer un glosario de problemas, ¿verdad? Y de esos glosarios voy a escoger el que más me interesa, el que más manejo, el que más sé que tengo más información, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? No sé si quedamos claros ahí, si no, pregunten, porque la verdad, ya después ya vamos a ir ya avanzando. Cuando sientan ustedes ya tienen que entregar el examen, ¿sí, Tani? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo estoy haciendo mi planteamiento del problema referente a la desnutrición de los niños en Guatemala. Uh-huh. Las preguntas de planteamiento son, ¿cuáles son las causas de la desnutrición en los niños? ¿Por qué los más afectados son los de la población indígena, comprendidos entre 0 y 5 años de edad? ¿Qué están haciendo las autoridades correspondientes para que esta problemática se erradique? Si este problema ha disminuido en los últimos 12 meses. Mira, ahí hay el problema, hay que centrarlo sobre uno, ¿ah? Cuando usted hace, ¿y por qué? Y ahí ya está haciendo otra pregunta. Y ahí habla otro, ya está poniendo varias. Entonces, esas varias preguntas que usted está diciendo podrían ser, ¿verdad? Podrían ser, o esas varias interrogantes, o esas afirmaciones, ¿ya? Podrían ser parte de lo que va a analizar al final de todo su investigación. Pero cuando usted elabore la pregunta, esa pregunta va a ir dirigida a ese grupo de personas que usted va a investigar, ya como inició, ¿verdad? ¿Sí? Ya, licenciado. ¿Sí? No hacer varias, porque al hacer varias usted se está complicando, porque va a tener que hacer varias hipótesis, ¿verdad? Porque son varias interrogantes. O sea que solo sería una pregunta. Una pregunta. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición en los niños? En los niños, y va a ir a buscar al grupo. ¿De dónde niños? ¿Niños de dónde? ¿Verdad? ¿Ah? Sí, porque el tema es desnutrición de niños en Guatemala. Así es. Ese es el tema. Entonces, de ahí usted cuando lo va a delimitar,
Tiene que especificarlo y ya decir, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Entonces, se recuerda que hay que buscar, yo puedo buscar los niños de la comunidad XYZ o de la colonia tal o del municipio tal, ¿verdad? O de la aldea tal, ¿ya? Ya, licenciado, gracias. Sí. Bueno. Y el tema sí tiene que ser de, no vamos a investigar qué está pasando en Rusia, ¿verdad? Ustedes tenemos que investigar lo que tenemos acá, ¿sí? Porque eso es lo que hay que, o sea, tenemos un montón de problemas internos, ¿verdad? Que a veces los ignoramos o nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Entonces, hay varios temas, ahí ya ustedes me han dicho un montón de temas, ¿verdad? Hemos conversado de varios temas y la idea es que ustedes puedan ya trabajar, recuerden, ya vimos todo el planteamiento del problema, yo les pregunté si tenían dudas, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, la otra semana no tenemos clases porque tienen examen miércoles y viernes y lunes, ¿verdad? Entonces ya el siguiente miércoles vamos ya, que ustedes ya tengan claro, yo voy a pasar otra vez todo lo que es el planteamiento, pero no es para preguntar cómo se elabora un planteamiento del problema. Ya es como que para revisar y que ustedes autocalifiquen lo que están haciendo, ¿ya? Lo ideal es que ustedes ya cuenten con ese, por ejemplo, que ya cuenten con el plan de investigación, ¿ya? Eso sería lo ideal. Que no le subí las diapositivas, por si ahorita me estoy recordando, pero ahorita lo puedo subir de una vez. ¿Verdad que sí? No se las subí, ¿verdad? Bueno. Entonces, no sé si tienen dudas, ¿sí? Licenciado, fíjese que yo ya voy por la hipótesis. Ajá. Se la podría leer y usted me dice si voy bien. Sí. Yo estoy hablando sobre el divorcio. Ajá. Entonces, mi hipótesis es el motivo que manda. El planteamiento del problema sería el primero para poder entender la hipótesis. Ok, se lo voy a decir. Dice, ¿cuáles son los motivos sociales de los divorcios en parejas comprendidas entre los 18 a 30 años de edad que viven en Colonia Maya, zona 18, en los meses de enero a junio del 2023? Y ¿sí? mi hipótesis es, el motivo por el cual se han dado los divorcios en las parejas de la Colonia Maya, zona 18, ha sido por problemas económicos. Pero, ¿cuál? Se recuerda que el problema económico es como la consecuencia de algo, ¿ya? La falta de desempleo que está a través, o sea, ahí usted puede explicar de una forma más amplia la consecuencia de lo que es el problema económico, ¿ya? Ya. ¿Sí? Ok. Y también ya tengo el objetivo general, no sé, dice... Pero el tema es, el marco teórico ya lo tiene. No, eso todavía no lo he hecho. ¿Cómo si no lo ha hecho? O sea, sí lo tengo, pero en realidad no lo he tecleado, licenciado. Tiene la información. La tengo, pero no la he tecleado todavía. Ok. Entonces, ahí es donde va. Recuerden que cuando ustedes hacen el planteamiento del problema, responden, ¿verdad? O sea, ¿qué es planteamiento del problema? Marco teórico, hipótesis, objetivos, ¿verdad? Eso tiene que estar concatenado. O sea, tiene que estar, por ejemplo, tiene que tener un orden lógico, ¿verdad? Tiene que estar vinculado. No debo de perderme en la redacción, ¿sí? De mi objetivo general, ¿ya? ¿Sí? Porque ¿se acuerdan que los objetivos es hacia dónde voy? ¿Hasta dónde voy a llegar yo? Ese es mi objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendo lograr? ¿Sí? Entonces,
ahí tienen que tener muy claro, tener muy en cuenta esos aspectos, ¿sí? Pero sí, en el caso de la hipótesis, sí usted puso la consecuencia, pero hace falta, ¿verdad? ¿Por qué? Explicar por qué hay problemas económicos, falta de empleo, ¿verdad? Falta de oportunidades de trabajo, o lo que sea, ¿verdad? Falta de capacidad, porque recuerden que nosotros como personas somos, vendemos nuestro conocimiento, nuestra expertise, ¿verdad? Y es lo que cuesta al inicio, cuando uno se recién gradúa, de repente quiere trabajar y le piden, ¿qué? 2 años de experiencia, ¿y cómo la voy a adquirir si estoy empezando, ah? ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Y ese problema nunca lo ha abordado, por ejemplo, el Estado. Y ese es un problema hasta incluso de tesis de licenciatura. Porque nunca ha abordado al Estado cómo hacer para que las personas, ¿verdad?, puedan tener ese acceso a un trabajo, ¿ya? Por ejemplo, la Universidad de San Carlos, a través de unos convenios, ha hecho algunos convenios, por ejemplo, con el OJ, ¿verdad?, en donde hay un régimen de pasantía, ¿verdad? Entonces, donde ustedes hacen sus pasantías. Entonces, que al final es lo más sano y es lo que debería de explotarse, porque le ponen a ustedes en la práctica ir a defender casos, por ejemplo, pero al final eso le va a servir, sí, sí me va a servir para mi bufete, sí, pero para conseguir trabajo, no, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema de la jubilación, bueno, sí se jubilan los que están aportando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que está el Montepío es para jubilación? La universidad tiene un fondo propio. El IX, yo me puedo jubilar por el IX, ¿ya? Teniendo 240 cuotas, yo puedo venir y aplicar para la jubilación. Lo que falta tal vez ahí en esos temas es un desconocimiento de muchas personas, ¿verdad? Entonces, que solo aportaron sin saber ellos que estaban aportando, porque desde que ustedes vienen y pagan, no importa si es empresa privada o es pública, si ustedes aportan al IX, les descuentan el IX, ustedes ya están aportando y ya están aplicando para la jubilación del IX, ¿ya? O sea, de lo que ustedes les quitan, va un porcentaje para su jubilación, ¿verdad? Pero no hay información sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? El IX se queda con todo ese dinero, ¿verdad? Porque no lo está. Porque eso es como que autosostenible, ¿verdad? El patrón da una parte, yo trabajador te doy una parte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo no lo reclamo después de las 240 cuotas, va a depender. Si yo no lo reclamo, bueno, se queda el IX con ese dinero, ¿verdad? Entonces, lo único que creo que son a los 65 años es que ya uno puede aplicar para la jubilación del IX, ¿verdad? Bueno, entonces, pero hay falta de información, ¿sí? Por ahí podría enfocarse el problema, ¿ya? No sé si tienen más dudas. ¿No? O ya están cenando ustedes y yo aquí hablando solo. ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Quería saber si mi tema está bien. Fíjese que yo quiero investigar acerca de los padres. Bueno, especialmente sé qué motiva a los padres a abusar sexualmente de sus hijos, especialmente entre las edades de 8 a 14 años, pero no sé si está bien. Mire, ¿cuál es el problema? Ahí es un problema, puede ser un problema social. Ahí lo podría enfocar como un problema social, ¿verdad? De cuáles son las causas sociales por las cuales los padres, ¿verdad? Y ahí le puede meter uno una explicación, ¿verdad? Aprovechándose la inocencia de los niños, abusan de ellos, ¿verdad?
O sea, aprovechando cuáles son las causas sociales por las cuales los padres de familia, ¿sí? Aprovechándose la inocencia, abusan entre las edades de ellas, ¿verdad? Entre las edades de tal, en lugar tal, ¿ya? Por ahí podría ir. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno. Sí. Es que lo que pasa es que sí puede ser psicológico, el punto es que eso ya es más clínico, ¿ya? Pero también pueden haber problemas sociales que esos van encaminados a otra perspectiva, ¿verdad? Pero obviamente de todos los temas ustedes tienen que buscar si tienen documentos de soporte, ¿verdad? ¿Sí? Para que puedan soportar esa investigación en el marco teórico, ¿verdad? Si no lo encuentran, entonces es de buscar otro tema y a elaborar un nuevo planteamiento del problema. Ya, yo lo que les puedo decir es que si son temas sociales, va a ser raro si no encuentran, porque las sociedades son las mismas, unas van más adelante que otras, los problemas son diferentes, pero por lo regular se repiten cada una de esas situaciones en una sociedad. ¿Sí? Sí, Brandon. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. Fíjese que, bueno, mi planteamiento del problema es así. ¿Cuáles son las causas sociológicas de los hechos delictivos ejecutados por los miembros no mayores de 18 años de edad de las comunidades del departamento de Guatemala? Pero ahí tendría que ser identificar a las personas jóvenes, ya, jóvenes, adultos, o sea, usted habla de 18, pero no dice si son hombres o son mujeres. O sí, o yo no lo escuché. Y no, licenciado, solo puse miembros no mayores de 18 años de edad. Ajá. Entonces ahí podría usted ponerle, por ejemplo, a un grupo de personas, ¿sí? Y en este caso, Lick, podría ponerlo, en este caso, hombres. Jóvenes, ajá. Jóvenes, adolescentes, sí, ahí dependiendo. Ah, bueno, muchas gracias, Lick. Bueno. Sí, Olga, te escucho. Buenas noches, licenciado. Hablando sobre mi planteamiento del problema, yo escogí el suicidio en hombres. Estuve leyendo y en Guatemala por cada 3 hombres que se suicidan es una mujer. Mi planteamiento del problema podría ser: ¿se suicidan más hombres en Ciudad de Guatemala entre 19 y 25 años? ¿O cuáles son las causas o qué circunstancias son las que provocan que los hombres, ¿verdad? Uh-huh. Sean más propensos a suicidarse? Y ahí empieza, ¿va? Ok, he estado investigando y encontré ciertos documentos de la OMS, así como también del INE y de RENAP, donde indican que los hombres, ellos hicieron un estudio donde la mayoría de hombres se suicida porque van de la mano con lo que es el machismo, que nosotras las mujeres somos como que más libres para platicar entre nosotras los problemas, mientras que ustedes es la típica palabra: ¿cómo estás? Y contestan: estamos bien. Y aunque tengan problemas psicológicos, económicos, eso sería como una de las soluciones al problema, como que nos enfocáramos más en preguntar y en apoyarlos emocionalmente. Sí, por eso le digo, va a depender del planteamiento y ahí usted va a dirigir la investigación. Recuerden que lo que estamos haciendo es planificando, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok.
No estamos Ok, gracias, investigando, estamos planificando, y esa planificación es la que tiene que tener ese soporte bibliográfico. ¿Ya? Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ujú. Sí, creo que levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Mi planteamiento del problema es factores que influyen en la juventud a no obtener trabajo laboral en Guatemala. Entonces, no sé qué opina usted, si está bien o tengo que cambiar algo ahí. Lo que pasa es que tiene que ser una pregunta. Tiene que Pregunta. elaborar usted. Hay diferentes formas de hacer, ¿verdad? Yo les puse una, pero hay diferentes formas de iniciar el párrafo haciendo una interrogante, ¿verdad? Ya, pero la cuestión es que tiene que ir en forma de de pregunta, porque la hipótesis va a ir en forma de respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Está bien, Entonces, licenciado. ahí hay Gracias. que manejar, ¿ok? Gracias. Bueno, Jessica. Perdón, el licenciado. Mire, disculpe, licenciado, este tema que me decidí ahorita dice la inserción laboral de personas con discapacidad auditiva en trabajos. ¿Estaría bien? Sí, solo que hay que hacerla en forma de pregunta. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Recuerden que parte de esto, lo que estamos haciendo ahorita es para que ustedes puedan obtener, digo que son 15 puntos que va a valer este trabajo. Para no hacer un examen de 40. Sí, Manuel. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Puedo investigar sobre la violencia intrafamiliar? Sí, desde el punto de vista social y económico. Ajá. Muy bien, licenciado. Gracias. Bueno. ¿Más? Una consulta, licenciado. ¿Para qué fecha sería la entrega del trabajo? El trabajo va a ser para el día del examen, ¿no? A medianoche. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Ese prácticamente sería el examen de la segunda fase. No, parcial. es parte del examen, sí va del examen. Okay. Va a valer 15 puntos el trabajo. Y 15 puntos el examen. No. El examen lo que pasa es que ya les hice una comprobación de lectura por ahí y va a haber otra por ahí. Ok, sí. Está bien. Bueno. Catherine. ¿O no? No, licenciado, solo bien. ¿Te alegró por la comprobación de lectura? Exacto, licenciado. Bueno. Entonces, no, me comentan si ya todo está, porque me preocupa que no pregunten. Sí, Otto, perdón. Después. Sí, buenas noches. Fíjese que estoy en una entidad que es una constructora de carreteras. Entonces, usted estaba indicando que los temas que uno pueda investigar y poder de manera posible. Entonces, el planteamiento que tengo yo del plan de investigación sería estudio financiero para la construcción de un proyecto de infraestructura vial ejecutado por una entidad privada para la República de Guatemala. Mire, lo que pasa es que sí se puede hacer una investigación sobre lo que usted hace, pero va enfocado a, ¿cómo le dijera yo? A la problemática que se da dentro del ministerio en donde se autorizan esas contrataciones, ¿ya? Entonces, puede ser los procedimientos engorrosos sin entrar a ver el tema de análisis, pero no puede entrar al tema financiero porque ya es otro, ¿verdad? Ya es otro campo. Aquí nosotros vemos aspectos. Cuando yo hablo del aspecto económico es porque, por ejemplo, la falta de trabajo me da un problema, ¿verdad? ¿Sí? El tener, por ejemplo, varios hijos provoca un problema económico, ¿verdad? ¿Sí?
¿Y por qué es que sale? ¿Y por qué surge? ¿Y por qué una familia tiene 10 hijos en esos tiempos? Ahí es donde, ¿verdad? Entonces, su planteamiento va a ir, puede ser en lo que usted está realizando, pero desde una perspectiva no operativa, sino las problemáticas que se dan en torno a, no en la ejecución, sino antes de, ¿ya? Ah, ok, comprendo. Sí. ¿Quién? ¿Alguien más había levantado la mano? Perdón. Sí. Buenas noches, Cantón Lee es mi nombre, estimado licenciado Díaz. Perdón. Es que ahí dice solo Can y me da... Sí, sí, es cierto, es una abreviatura que la coloco porque así le decían a mi padre en algunos lugares. Ok. Lee, solo para estar claro de la información, digamos que el trabajo del protocolo de investigación tendrá una ponderación de 15 puntos. Que aproximadamente será para el 22 o 21 de septiembre, que más o menos en un mes el segundo parcial, ¿verdad? Ajá. Y la comprobación 1 y comprobación 2, ¿qué ponderación tendrían? No, es que eso todavía estamos viendo, ¿no? Y el segundo parcial sería de lo que quede. Ah, ok, la diferencia. Ok, muy amable, gracias. Bueno, entonces, ¿me indican? ¿Tienen dudas? Sí, Norma. Buenas noches, disculpe una pregunta. ¿Puede ser el tema de la pena de muerte? Puede ser la pena de muerte, pero sin entrar al ámbito, por ejemplo, el impacto en la sociedad, ¿verdad? Sí. Gracias, Lick. Sí. No entendí la pregunta que me dijeron ahí, pero si quieren recuperar ese. ¿Qué quieren recuperar? Supongo que se refieren a la nota de la comprobación de lectura, licenciado. Los que no hicieron. No. Los que no la hicieron o los que la perdieron. Bueno, los que no lograron estar, supongo que los que no la hicieron. Sí, pues por eso que no he dicho nada sobre la comprobación de lectura por lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque hay unos que no estuvieron. Por ejemplo, en la próxima, los que no estuvieron, pero yo les voy a decir una clase antes, para que sí estén. Y aunque no estén, les cayó el formulario. Lo que pasa es que lo ignoraron. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay más dudas. Lo mismo que les estoy diciendo, les digo cuando estoy dando el curso, ¿verdad? Y cuando entregan el examen, o el trabajo, perdón, yo digo, ¿en qué momento dije yo eso? Por eso es bueno que pregunten. Lo que pasa es que, mire, pues son 85, 95 son ustedes.
Pero si yo les pongo un ejemplo y se les olvida. Yo les puedo proyectar. Lo que pasa es que, miren, pues, si yo lo hago con uno, ahí afecto el derecho de igualdad a ustedes. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, la idea es, miren, el próximo día de clases, si voy a proyectarles a ustedes un plan de investigación, no así como están en las diapositivas, sino en PDF para que ustedes lo vean. ¿Sí? Pero el problema es, miren pues, ¿saben cuál es el problema? El problema es que yo lo puedo hacer, pero si ustedes no hacen el esfuerzo de hacer lo que están haciendo, porque ahí decían, cuando uno está haciendo el trabajo, cada una de esas partes genera dudas. Entonces, esa duda es la que yo puedo colocar, apuntarla para que el día de clases preguntarla, ¿verdad? Pero si no hacen ese esfuerzo, obviamente va a ser muy difícil, pues, ¿verdad? Ya, no sé si la idea es que ustedes elaboren, porque si no, obviamente no van a poder terminar el trabajo porque no se pueden poner en práctica el conocimiento o la explicación que se les da. Por ejemplo, esto yo lo hago en el primer semestre y yo les digo, explico el planteamiento del problema 3-4 veces y les digo a ellos, desde el primer día de clase les digo, busquen un tema y empezamos. La idea es que cuando yo hice el plan de investigación, el planteamiento del problema, ustedes se pongan con el lapicero, ¿verdad?, a hacer un planteamiento del problema, la explicación que se está dando, ¿verdad? Porque es distinto escucharlo. Vean, ustedes lo escuchan y lo entienden ahorita. Se van a cenar, ¿sí? Se toman su cafecito y se les olvidó, ¿verdad? Entonces, la idea es poner en práctica, esto es mucha práctica, ¿ya? Es práctica. O sea, esto es de hacerlo, ¿verdad? No es de memorizarlo, porque la definición de una cosa y cuando yo hago, ¿verdad?, no me dice la explicación todo lo que está ahí, ¿verdad?, en pantalla. Sí, yo les digo, la hipótesis es una respuesta anticipada al problema, ¿verdad? Esa es una hipótesis. Usted tiene que responder el elemento del problema. Ahí le estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio el miércoles después de los exámenes, ¿verdad? Y espero que todos ya tengan mínimo hasta los objetivos, ¿verdad? El trabajito, ¿verdad? Para que ustedes vayan avanzando y vayan comprendiendo todo lo que vamos a ir viendo más adelante. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, para que sigan estudiando, los dejo. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Nos vemos. Primero Dios. Gracias, licenciado. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias.